Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Esta noche le damos gracias al Señor por darnos este privilegio tan grande de poder acercarnos hasta la presencia de nuestro Señor. Y esta noche queremos comenzar a transmitir una vez más a través de nuestro canal en Facebook y también en YouTube. Queremos comenzar con una serie de temas muy interesantes sobre la palabra del Señor. Y todos estos temas van a estar enfocados explícitamente sobre la familia, sobre el hogar, el matrimonio, los hijos. Y para ello queremos estudiar la palabra del Señor. Así que si usted tiene su Biblia a la mano, pues no deje de consultarla, ya que vamos a estar transmitiendo estos mensajes y esperamos que sean de mucha bendición para su vida, así como lo ha sido para nuestras vidas. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de escribir un libro que se llamaba, el título era El matrimonio para toda la vida o para un tiempo. Ha sido un libro que se ha agotado, no hay ahorita, no tenemos en existencia manuales de él. Estamos con la ayuda del Señor, volver a imprimir algunos libros, algunos ejemplares. Pero fue un libro que ha tenido mucha bendición para el pueblo del Señor. Han habido testimonios. Recuerdo hace poco me comentaban un testimonio de una joven que estaba en una relación de noviazgo con un joven, y prácticamente su vida estaba enfocada en lo que era el noviazgo que tenía. Pero al leer el libro, ella se dio cuenta de que en primer lugar no tenía las condiciones para poder estar en una relación de noviazgo. Por otra parte, se dio cuenta que si tenía metas de terminar sus estudios, ella tenía que enfocarse en lo que era sus estudios. Entonces cortó con esa relación que tenía y se dedicó a estudiar. Y el testimonio que el padre me daba era de que en este año que pasó, su hija estaba ya graduándose de su carrera, debido a que este libro le había transformado, le había cambiado, Dios le había hablado a través de él. Eso pues nos impulsa para poder seguir enseñando sobre lo que es la familia, sobre lo que es el matrimonio, el hogar, los hijos. Creo que todos nos casamos para ser felices, para hacer feliz a la persona con quien nos vamos a casar, y a la vez también esperamos que la persona pues sea, como la escritura lo señala, una ayuda idónea para nuestras vidas. Quisiéramos comenzar esta noche con una porción de la escritura, y si usted tiene su Biblia a la mano la puede consultar allí en la carta a los Hebreos. Voy a leer allí en el capítulo número 13 de la carta a los Hebreos, en el capítulo número 13, y voy a leer solamente una parte del versículo número 4. Lo voy a leer en la versión, la nueva versión internacional, en la NBI, y lo voy a leer en la Reina Valera también. Dice la escritura en la Reina Valera, dice: honroso sea en todos el matrimonio. Hasta ahí nomás leamos. Dice: honroso sea en todos el matrimonio. Lo voy a leer en la versión NBI. Tengan todos en alta estima el matrimonio. Y lo voy a leer completo. Y la fidelidad conyugal. Note lo que dice acá. En la Reina Valera dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. En la NBI dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Oremos al Señor para que Él nos hable por medio de su bendita palabra. Usted que nos sintoniza, usted que está ahí en su casa, probablemente ya fue al culto, se gozó, pero no está de más el que usted aparte este tiempo para
poder estudiar la palabra del Señor, poder escuchar un sermón sobre el matrimonio. Seremos breves en la meditación, ya que el pueblo de Dios está cansado, pero queremos este mensaje quedará grabado para las personas que probablemente ya están descansando, otros probablemente en Europa ya están preparándose para sus labores. Entonces la palabra llega siempre a tiempo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias porque nos permites una vez más el poder transmitir en vivo, Señor, estos estudios de tu palabra. Señor amado, te suplico en el nombre poderoso de Cristo que nos hables por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, por esta palabra que hemos leído. Instrúyenos, edifícanos, Señor, enséñanos tu palabra. Danos, Señor, ese consejo que necesitamos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, la porción que hemos leído es bien clara. El tema es la honra del matrimonio. O diría en otras palabras, Dios honra el matrimonio. ¿Por qué el matrimonio es una honra? Quizás voy a señalar en primer lugar que estamos viviendo un tiempo en el cual es lamentable decir, el matrimonio está pasando de moda. Y está pasando de moda no solamente en el mundo, sino también dentro de la iglesia. El conglomerado de los cristianos no quieren casarse, no quieren entablar esa relación especial que la Biblia enseña. Quiero comenzar con este tema porque es muy importante que podamos notar que es la palabra de Dios la que está diciendo que el matrimonio es una honra. ¿Por qué es una honra el matrimonio? Bueno, es una honra porque en primer lugar fue el Señor el que lo instituyó en el libro de Génesis. Fue Él el que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y dijo, le haré ayuda idónea. Es decir, que Él le preparó a su esposa para que pudiera entablar una relación de matrimonio con ella. Los unió, los hizo una sola carne y estableció precisamente las reglas de que lo que Dios estaba juntando no lo separara el hombre. Al decir que no lo separara el hombre, por supuesto estaba diciendo el Señor que no iban a haber instituciones, ni la voluntad del hombre ni de la mujer serían las que determinaran la finalización de esa relación que el Señor estaba instituyendo en ese momento. Entonces, si Él desde un principio Él la selló y dijo que era bueno lo que había hecho el Señor, pues naturalmente el matrimonio es una relación aprobada por el Señor. Toda relación fuera del matrimonio es algo que no está aprobado por la palabra de Dios y no está aprobado por Dios mismo. Ahora, dije que es una honra porque no hay relación que se pueda comparar. La carta a los Efesios, el apóstol Pablo hace una comparación entre lo que es la relación matrimonial, la relación de familia, con la relación que la iglesia tiene con el Señor. Y entonces dice que así como el Señor amó a la iglesia y se entregó por ella, asimismo el hombre debe de amar a su esposa, entregarse, sacrificarse, ya que el amor es sufrido, es sacrificado. Entonces se debe de hacer todo lo que esté al alcance por mantener esa honra de esa relación del matrimonio. El tiempo iba a pasar y naturalmente el Señor sabía que los problemas se habrían de dar, pero aún en medio de todos esos problemas, el Señor esperaba que nosotros pudiéramos darle siempre esa honra al matrimonio. Después de que el ser humano pecó, porque ya voy a decir que todo lo que es, hermano, la deshonra al matrimonio es producto del pecado. Es producto de aquello que las personas adquirieron después de haber pecado. Después de haber pecado, el ser humano se llenó de todos los problemas y conflictos
que dentro de la vida de ellos ahora habrían de comenzar. Y entonces allí tenemos el primer conflicto en el libro de Génesis, donde la mujer, siendo seducida, engañada por Satanás, dice la Escritura que incurrió en desobediencia. Hizo pecar a su esposo, quien voluntariamente lo hizo. Y yo siempre he señalado que si Dios hubiera querido que ese matrimonio se hubiera disuelto, pues la Biblia dice que él tenía poder, tenía suficiente espíritu, podía crear otra mujer, podía hacer caer en sueño a Adán una vez más, sacar otra vez otra costilla y hacerle otra mujer que le funcionara de acuerdo a los propósitos que él tenía. No obstante, Dios no lo hace, sino que al contrario, permite que el hombre se sacrifique al decir o al ceder a la misma tentación, al mismo pecado, y de esa manera estaba protegiendo a su esposa, porque él podía asumir la responsabilidad, aunque Dios le había dicho a ambos que no debían de desobedecer, no debían de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero ahora han incurrido en falta la mujer, y luego el hombre lo hace para proteger a su esposa. Él podía decir, bueno, si ella pecó, yo no voy a pecar, me voy a quedar libre de ese pecado, porque a mí como cabeza Dios me demandó que me guardase de ese árbol, me he guardado, no lo voy a hacer. Y aunque la esposa se lo hubiese insinuado 1 y 1000 veces, él no lo hubiera hecho. Pero ahí vemos cómo Adán protege a su esposa, asumiendo el mismo pecado, asumiendo la misma responsabilidad, y luego pues el castigo habría de venir a ambos por su desobediencia. Entonces tenemos ahí cómo Dios honra el matrimonio, cómo Dios protege el matrimonio. Luego tenemos en la Escritura varios testimonios. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Job, que se cree que es el libro más antiguo de la Biblia, cuando se escribió en un tiempo patriarcal, en un tiempo en el cual Dios, hermanos, estaba o había establecido bases para que la palabra de Dios, hermanos, se respetara y pudiera mantenerse aquellos lazos de fidelidad. Ahí dice la Biblia que hubo un gran conflicto, porque la esposa de Job no tenía las mismas convicciones que Job tenía. Job era un hombre firme, era un hombre muy celoso, temeroso de Dios, apartado del mal, hombre justo. Pero le llegó el momento cuando, por insinuación de Satanás, por petición de Satanás, ahora está sufriendo, ahora está padeciendo. Y dice la Escritura que en medio de ese conflicto, oiga eso, hermana y hermano, no hay peor conflicto para un hombre que en los momentos más difíciles, ya sea de escasez material, ya sea de problemas de salud, problemas familiares, la esposa no comprenda la situación que están viviendo y termina o empieza a acosar al esposo. Y por otra parte, como este caso bien grave, el de Job, termina la mujer como pidiéndole a Job que maldijera a Dios, que lo maldijera y que ya lo negara por completo, es decir, que apostatara de su fe. Y ahí vino el conflicto tremendo. Vuelvo al punto, si Dios hubiese querido que ese matrimonio ya no funcionara y que era el caos total, porque ahora esta mujer ha hecho una petición a Job para deshonrar su matrimonio, en el sentido de que Dios, según ella, le había fallado. Dios no había sido fiel a él y lo tenía en una condición bien precaria, bien difícil. Sus hijos han muerto, sus bienes se han perdido, y ahora ella piensa que ya no tiene razón de ser el seguir confiando en un Dios que los tiene en esa condición. Pero como ya dije, las convicciones de Job eran firmes y él no se iba a dejar mover tan fácilmente. Él mantiene su postura ante el Señor. Pero le vuelvo a replicar esto.
¿por qué Dios no le cambió su esposa? ¿Por qué Dios no dijo, esta mujer es el diablo, esta mujer es peor que el diablo, esta mujer está pidiendo que me maldiga a mí y que abandone sus principios, que abandone su fe? Quizás muchas mujeres en algún momento le han dicho a su esposo, ya no vayamos a la iglesia, mira cómo estamos emproblemados, salimos de un problema, nos metemos a otro, mira a nuestros hijos, no salen del vicio, están metidos con malas amistades. Y entre más vamos a la iglesia, hay gente que así lo expresa, entre más vamos a la iglesia, más problemas tenemos, más nos ataca el diablo. Pero yo le voy a decir algo, una cosa es que el diablo nos ataque cuando nosotros, como vulnerables, como débiles que somos, nosotros cedemos a las tentaciones o insinuaciones de Satanás. Y otra cosa es cuando Dios está con nosotros y nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos fieles a Él. Y Él, en su momento, Él obrará. En su momento, Él extenderá su poderosa mano, nos ayudará, nos levantará, nos sacará adelante. Pero es importante mantener la cordura, es importante mantenerse honrando los votos de fidelidad que un día hicimos. Bueno, los votos, usted sabe, uno dice en escasez, en enfermedad, en abundancia, es decir, en cualquier situación que pudiéramos enfrentar en la vida, cuando hacemos los votos decimos, estaremos fieles amando a nuestra esposa. Pero parece que a la mujer de Job se le había olvidado. Y ahora ella, como ya no ve la solvencia económica, ya no tiene hijos y tiene a un marido enfermo, entonces ella cree que llegó el acabose de todo y que ahí lo único que queda es maldecir a Dios y olvidarse de Dios. Pero eso lo hace la gente materialista, la gente que solamente sigue al Señor por los bienes materiales, por lo que le pueda dar. ¿Y cuánta gente en la iglesia hay así? Gente que estuvo dentro de los caminos del Señor y estuvieron perseverando como matrimonio, como familia, pero de repente hubo un quiebre ahí. Hubo como cierta situación que, vamos a decir, Dios la permitió probablemente para probar nuestra fe, ver si realmente nosotros le amamos, por qué le amamos, por qué seguimos sirviéndole al Señor a pesar de tantas situaciones adversas, negativas. Y uno puede responder que es, en primer lugar, nunca le vamos a poder pagar al Señor todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. De igual manera, dentro del hogar y de la familia se pasan situaciones difíciles, se pasan vicisitudes tremendas, problemas, enfermedades, escasez, problemas con los hijos. Pero qué maravilloso es que después de muchos años uno puede decir, hasta aquí Dios me ha ayudado, nos hemos mantenido firmes. Su gracia nos ha sostenido, su poder está siempre para ayudarnos, para sacarnos adelante. Y uno puede decir, hasta aquí, Ebenezer, Dios nos ha ayudado. Qué maravilloso es que cuando Job oye las palabras de su mujer, él dice, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Si de Dios recibimos los bienes, porque uno se siente feliz cuando Dios lo ha bendecido, cuando Dios lo bendice a uno y los hijos están sanos, y hay buen trabajo, hay buen salario, uno se siente feliz, contento. Pero de igual manera debemos de alegrarnos cuando hay escasez, cuando hay situaciones difíciles en la vida. Entonces Job entendía eso y dijo, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Si de Dios recibimos los bienes, ¿cómo no vamos a recibir los males? Es decir, si nos alegramos cuando Dios nos bendice, también hay que gozarse, como dice Pablo, hermanos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas, hermanos, moldean nuestro carácter. Las pruebas nos llevan a la búsqueda de Dios. Las pruebas nos llevan a un nivel más glorioso de fe hacia Dios. Entonces la Escritura dice que él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, así volveré, dijo Job. Y no pecó Job con sus labios, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dijo, algún propósito Dios tiene. Él está probándome, Él está en el control de todo y Él sabe lo que va a hacer. Y es más, dijo Job, aunque Él me matare, fíjese qué tremenda fe, estar dispuesto quizás a morir y no ver la solución, pero morir confiando
en que Dios es fiel. Morir confiando en que Dios está en el asunto. Amado hermano, yo le digo en esta noche, no se desanime. Quizás estás pasando por problemas difíciles. Quizás hay incomprensión en tu familia, en tu esposa, en tus hijos. Porque a veces quizás también los hijos pueden reclamar al cristiano y decir, mira, ¿cómo nos tiene Dios? Mira, Dios no nos ayuda. Tenemos escasez, tenemos problemas. Pero déjame decirte que Dios es fiel. Y Dios siempre va a obrar si Él ya nos eligió, si Él ya nos justificó, si Él ya nos mira glorificados, si Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé, ahí mantengámonos. Mantengámonos con fe, confiando en el Señor. Le doy otra prueba de cómo se honra el matrimonio y cómo Dios honra el matrimonio. Job salió de su situación difícil, su esposa le dio más hijos, le dio hijas tan hermosas. Y qué alegría habrá experimentado Job después de una prueba tan difícil. La Biblia dice que después de la tormenta viene la calma. Después de la tempestad viene la calma, y es cuando Dios empieza a orar y empieza a mostrarnos que Él está en el asunto. No hay razón para retroceder, no hay razón para renegar, hay que mantenernos firmes, confiando en el Señor. Hay que seguir honrando el matrimonio, hay que seguir honrando los votos que hicimos. Por otra parte, tenemos el ejemplo de Oseas. Oseas, dice la Escritura, que su esposa le es infiel. Tan infiel es, según la Biblia, que aún hasta se vende al mercado como esclava. Oseas es un hombre que va a experimentar en carne propia lo que Dios está experimentando ante la infidelidad de Israel. Es decir, Dios tiene sentimientos, amados hermanos. Dios tiene emociones. Y Dios, hermano, espera lo mejor de nuestras vidas. Él espera que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de que Él está con nosotros y que Él nunca nos va a abandonar. En los momentos más difíciles, Él va a extender su mano y nos va a ayudar. Pero es importante mantenernos en las convicciones. Mire, le voy a decir algo. A veces pudiera ser que aún a través de enseñanzas heréticas, negativas, el enemigo pueda venir a susurrar a nuestro oído y decir, mira, si fulano de tal hace esto, si sutano hace lo otro, y mira cómo está, bien está. Falló a Dios, falló a su esposa, falló a sus hijos, y mira cómo está. Ahí está, feliz de la vida. Porque a veces las personas malinterpretan la bondad de Dios, como dice Romanos capítulo número 2, que menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, el hecho de que una persona esté próspera económicamente, con salud, no significa que Dios esté de acuerdo con su conducta. No, porque todo lo material puede desaparecer en un momento. La salud puede desaparecer en un momento. Una persona va al médico y el médico le dice, mira, tienes esto y esto y esto, y la gente se desquebraja, hermano, se debilita, pierden el apetito, pierden el sueño y empiezan a sentir esa debilidad. Las mujeres pierden su autoestima, viven cabizbajas, tristes, desesperadas. Pero es allí donde nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros. Él nunca nos va a dejar, aunque las cosas sean extremadamente oscuras. Aquí ya estamos tocando un ejemplo de un profeta de Dios. En el caso de Oseas, Dios va a permitir que su matrimonio se desquebraje todo, que su esposa le sea infiel 1, 2 veces, y él la perdona y él sigue con ella,
Porque si algo encontramos en la palabra del Señor es que ante toda situación adversa puede existir una reconciliación. No se vale decir al pueblo, a la iglesia, decir, te puedes divorciar tan fácilmente por una infidelidad. No, en medio de una infidelidad Dios se puede glorificar. Dios puede obrar, puede restaurar, puede poner convicciones en la vida de las personas. Puede haber un verdadero arrepentimiento y puede haber una verdadera reconciliación. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque el diablo puede llegar a darnos falsas soluciones que solamente serán momentáneas, pero luego las personas estarán con un cargo de conciencia terrible. Toda persona que destruye su hogar, que destruye su familia, carga con una situación, con una pesada carga de conciencia en sus vidas que no les deja en paz. El estigma que hay social es tremendo. Los hijos se ven bloqueados porque los hijos empiezan a creer que el evangelio no funciona, que el matrimonio no funciona, y empiezan a creer que el fracaso es el común denominador de todos los hogares y de todas las familias. Oseas está viendo que su esposa le es infiel, pero viene el Señor y le dice, perdónala, tráela. Pero Señor, ella se está prostituyendo y se ha vendido como esclava. Ve a comprarla y haz un pacto con ella una vez más. Ese pacto de fidelidad. Oiga, hermano, ante la sociedad, ante cualquier iglesia o cualquier pensamiento humano, lo que Dios le está diciendo a Oseas es algo, hermano, que no se puede concebir humanamente hablando. Porque el ego del hombre es golpeado y su imagen se ve manchada, entre comillas, porque el ser humano piensa que su reputación está manchada por el mal testimonio de su esposa. Pero ahí viene el punto, que en medio de ese caos, en medio de esa situación adversa, Dios le aconseja a Oseas, ve y cómprala. Y dile, yo te voy a ser fiel. Comprométete tú con ella y dile que le vas a ser fiel y que ella te va a ser fiel a ti. El Señor está honrando el matrimonio de Oseas, un profeta de Dios, y le dice por qué Dios está permitiendo eso. Y le dice, porque de esa manera Israel se ha prostituido, se ha ido detrás de los Baales, no me ha querido a mí, me ha ofendido a mí, y ahora tú estás sintiendo lo que yo siento. Pero ¿quién va a querer pasar por esa situación? Hermano, no estoy diciendo que Dios siempre va a hacer eso. No, han sido casos especiales en los cuales Dios ha permitido eso. Pero la Escritura sigue diciendo, honroso sea el matrimonio. Y oiga esa otra palabra que dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y en la NBI agrega la palabra, cuando dice el hecho sin mancilla, dice la fidelidad conyugal. Es decir, el matrimonio es una honra solo para los pastores, solo para los líderes, solo para los supervisores. No, en todos, cristianos y no cristianos, honroso sea en todos el matrimonio. Es decir, Dios espera que todos los seres humanos honremos esa relación matrimonial, porque es la relación donde que Dios permitió. Lo primero que Dios instituyó no fue la iglesia, no, lo primero que Dios instituyó fue la familia. Y cuánto error y daño se le ha hecho a la familia cuando las personas, y incluso los que predicamos, hemos dedicado toda nuestra vida y nuestro tiempo a lo que es la obra del Señor. Hemos sacrificado a nuestros hijos, a nuestra esposa. El tiempo de calidad no ha existido. ¿Todo por qué? Porque se nos enseñó en un tiempo, o creímos en un tiempo, que primero era la iglesia, la obra, y que después estaba la familia. Y es todo lo contrario. Dios primero hizo la familia
Y después le dio las encomiendas a las personas, a Adán y a Eva. Nosotros, hermanos, si tenemos buena familia, si los ministros tenemos buena familia, vamos a ser un buen ejemplo para ustedes. Vamos a ser un buen ejemplo para la iglesia. Qué feo será decir, pero él destruyó su hogar, pero él ha destruido su familia. Y ahora yo ya no confío en él, no le puedo confiar mi hija que me la aconseje porque ya incurrió en una falta. Por eso es que me llama la atención que dice en todos. Porque hoy en día se enseña como que si el matrimonio no debe ser una honra en todos, que unos lo deben de honrar y otros no. Pero ni en las carreras, hermanos, humanas, ni en las profesiones humanas es así. Un médico le pueden dar su licencia de médico, pero si ese médico hace una mala praxis, esa licencia le es retirada y él ya no puede ejercer la medicina. ¿Por qué? Porque es un atentado contra la salud de las personas. Un ingeniero que le dan un proyecto y se le cae, no tomó buenas medidas de precaución, no hizo un estudio exhaustivo del subsuelo o del material que utilizó para realizar aquella construcción y se le cae, esa persona se le retira su credencial, no puede continuar porque será un atentado para la salud, para la vida de las personas. Entonces, dentro del ministerio debe ser más exigente todavía, porque nosotros, los ministros, somos los modelos o debemos de ser los modelos para la iglesia. Nunca nosotros debemos de deshonrar el matrimonio. No debemos de creer, pero yo soy el pastor y como yo soy el pastor, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Puedo ser infiel, me puedo volver a casar, no tengo ningún problema y ustedes me tienen que seguir oyendo a mí porque yo soy el pastor. No, la Biblia dice honroso sea en todos el matrimonio, sin excepción, para líderes, supervisores, pastores, todos los que estamos acá, cristianos y no cristianos, todos debemos de honrar el matrimonio. Entonces tenemos, y ahí el segundo punto, que para Dios no hay acepción de personas. Dios espera lo mejor de su matrimonio como oveja y Dios espera lo mejor de mi matrimonio. Por eso es que en las bodas de Caná de Galilea, en el capítulo 2 de Juan, la escritura señala que invitaron a Jesús. ¿Sabe cuál es el gran dilema de los hogares? Es que en los hogares no reina Jesús, no está el Señor. Y entonces al no estar el Señor, los problemas se vuelven crisis terribles. Y las personas no hallamos qué hacer y las primeras acciones que tomamos son humanas. Después anda la gente ahí preocupada por qué hice esto, por qué herí, por qué ofendí, por qué dañé emocionalmente, físicamente a mi cónyuge, pero ya es demasiado tarde. Se hicieron cosas que no se debieron haber hecho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que invitar a Jesús, no para que sea alguien que venga de visita, como dicen las alabanzas. Visítanos, no, que el Señor esté, que Él sea el huésped de nuestro hogar, que sea Él que tome las determinaciones, las decisiones en nuestras vidas, que cuando nos enojamos Él aplaque nuestra ira, que con su espíritu nos haga entender qué es lo que somos y qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces es importante, en la boda de Caná se iba a casar aquella pareja e invitaron a Jesús. Y lo primero que surgieron fueron los problemas. El Señor bien pudo haber dicho, que salgan como puedan, ya se casaron, que vean cómo salen. Pero no, el Señor, el primer milagro que hizo fue producto de la ayuda, del auxilio a un matrimonio. Dios te puede ayudar, Dios te puede sacar adelante de cualquier crisis, de cualquier situación, antes de tomar una decisión, voy a decir alocada, antes de tomar una decisión de ir a hablar con un abogado o de ofender a tu cónyuge. Piensa, analiza, ora a Dios para que no incurras en la otra falta, que es el otro punto que aparece. Cuando dice la NBI, dice que honroso sea en todos el matrimonio, dice, y la fidelidad conyugal, el hecho sin mancilla, es decir,
un lecho, esa es una cama, es decir, una habitación, un cuarto, donde está una pareja, donde no hay infidelidad, donde son fieles los dos, donde no hay ningún problema. La mujer no está amancillada, es decir, no está teniendo una relación ilícita con su esposo, porque son fieles los dos. A eso se está refiriendo, dice, y la fidelidad conyugal, donde el hombre es responsable, no le está dando problemas a su esposa, y la esposa al esposo, se guardan para Dios, se guardan para ser un testimonio fiel para sus hijos. Eso, hermano, es importante. Pero ¿cuántos matrimonios piden consejo hasta que ya están en el otro punto? No honraron el matrimonio, creyeron que era solamente para ciertas personas, que no era para ellos, y por otra parte ya incurrieron en la infidelidad y ahora están enfrentando un problema, que ya no pueden convivir juntos, ya no pueden estar en su habitación tranquilos. Siempre que van a la habitación es pleito, y siempre que van a querer dialogar no pueden, porque ya hay una tercera persona en medio de ese matrimonio. Entonces el enemigo ya ganó ventaja. Entonces hay que cuidarse. ¿Y de dónde parte todo? Del primer elemento: honrar el matrimonio. Dios honra el matrimonio, y cuando nosotros honramos el matrimonio, estamos honrando al Señor. Fíjese, puedo darle más ejemplos. Ya le di el ejemplo de Adán, cómo protegió a Eva. Bien pudo haber dicho: Dios, hazme otra mujer, esta no me funcionó, yo todavía te soy fiel, pero no lo hizo. En el caso de Job podía decirle: Dios, ya soporté las trampas de Satanás, ya soporté las quejas, los insultos, las insinuaciones de pecado que me están inculpando mis amigos. Pero además de eso tengo esta mujer que me está acosando. No, Dios no se la cambió, sí se la transformó, tuvo que haber cambiado su carácter, pero no le dio otra. En el caso de Oseas pudo haber dicho: Señor, ¿y por qué me tomas como ejemplo? Yo no puedo soportar esto de ir a comprar a mi propia mujer al mercado y decirle que yo voy a ser fiel cuando ella no me ha sido fiel. Porque la mayoría de las personas, de las parejas, dicen: pero es que ella me lo hizo, yo tengo que hacérselo también. Ella me fue infiel, yo le voy a ser infiel. Y el hombre, oiga esto, qué tremendo es, que hasta que el hombre le es infiel a su esposa, porque le fue infiel, o porque su esposo le fue infiel, ella le va a ser infiel para pagar con la misma moneda, esas parejas difícilmente se restauran. ¿Por qué? Porque ya hubo una venganza. No le dejaron lugar al Señor. No le dejaron el espacio a Dios para que Dios obrara en ese matrimonio. Amado hermano, Dios está pendiente de cada una de nuestras vidas. Y Él espera lo mejor y quiere dar lo mejor para nosotros. Hay mucha gente que le tiene miedo al matrimonio porque piensan que no va a funcionar, que esto no funciona, pero sí funciona. Si no, Dios no lo hubiera establecido. Sí funciona, y Jesús lo dijo, y eso lo vamos a ver más adelante cuando el Señor va a hablar sobre lo indisoluble que es el matrimonio. Acá yo no he leído todo el versículo porque se habla de la fornicación y del adulterio, a lo cual la NBI le llama infidelidad, pero vamos a ver ese tema más adelante. Hoy nos quedamos con esos 3 puntos. Primero, el matrimonio debemos de honrarlo donde quiera que estemos, y a través de las redes, a través de nuestras relaciones interpersonales con otra gente, tenemos que honrar el matrimonio. Dos, el matrimonio debe ser una honra en todo. Dios no hace acepción de personas. No me mira a mí que porque yo soy pastor, Dios me da un cheque en blanco donde me dice: Milton, puedes hacer con tu matrimonio lo que quieras. No, no es así. Ni porque yo soy pastor puedo manosear la palabra de Dios para tenerla a mi antojo y que ella diga lo que yo quiero que diga y yo hacer quizás hasta lo contrario de lo que ella dice. No puede ser. Y 3, hay que cuidar nuestra relación conyugal en el sentido de no ser infieles, de que nuestra relación sea pura,
limpia. Una cosa es pedir consejo cuando están a punto de ser infieles, a pedir consejo cuando ya se ha sido infiel. Por eso es que el Señor dijo esto, y con esto finalizo, que cuando oráramos le digáramos al Señor: líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. O sea, no entrar a la tentación, porque cuando ya se entra a la tentación ya hay un problema gravísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos guarde, que nos proteja, para tener un matrimonio sano, para la gloria de su nombre. Vamos a orar al Señor. Oremos a Él. Cierre sus ojos y digámosle: bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Señor amado, te doy gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas que el matrimonio es una honra maravillosa, Señor. Y que a la vez, Señor, de honrar esa relación que tú has establecido, tú también, Señor amado, demandas de nuestras vidas que seamos fieles todos, sin excepción de personas. Tú no solamente pedirás cuenta a los pastores, pedirás cuenta a todas las personas de lo que hicimos con nuestros matrimonios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir honrando estos votos que hicimos un día delante de ti y delante de tu iglesia. Señor, ayúdanos, danos la fuerza, da esa fuerza a cada matrimonio, a esos que están sufriendo, que están padeciendo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdales. Reprende toda obra del maligno, Señor. Haz una obra maravillosa, Señor. Y aquellos que han caído ya, Señor, en infidelidad, que ya, Señor, el lecho ya se convirtió en un lecho amancillado, lleno de infidelidad, de adulterio, de fornicación. Oh Dios, glorifica tu nombre en una restauración maravillosa. Para ti no hay nada imposible, Señor. Todo es posible para ti. Transforma las vidas. Transforma, Señor, a las parejas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti el honor y la gloria, Padre, hoy y por siempre. Guarda nuestros corazones. Guarda nuestros matrimonios. Guarda nuestros hijos, Señor. Guarda tu iglesia. Guarda tu pueblo. Bendícelos, Padre. Y aquellos que estaban pensando en divorciarse, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprende, Señor, todo pensamiento negativo y que tu gloria se manifieste en sus vidas. Señor, los pongo en tus manos. Pongo en tus manos esos hijos, Señor, que esperan lo mejor de sus padres. Señor, cuida de sus vidas para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Dios por su sintonía y esperamos que usted comparta esta palabra con aquellos que son sus amigos ahí en las redes. Comparte esta palabra. El día de mañana, ya sea en directo o en diferido, usted estará viendo la continuación de este versículo que hemos leído de Hebreos capítulo 13, versículo 4, que dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Vamos a estar estudiando: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ese es el próximo tema, el juicio de Dios para la infidelidad. No se lo pierda, estará muy interesante. Vamos a tener una temática de familia larga, para que podamos ayudar a los matrimonios a ser fieles al Señor y a sus cónyuges. Que el Señor, amados hermanos, los bendiga y que tengan un feliz descanso en esta preciosa noche.